Cuando era niño, mi abuela siempre decía que su rancho no era un lugar cualquiera. Estaba escondido entre montañas secas, lejos de los caminos principales, donde el viento susurraba cosas que nadie debía escuchar. Yo pensaba que eran historias para asustarme, hasta que crecí y regresé. El rancho estaba igual, la misma casa de madera vieja, el mismo pozo oxidado y el mismo silencio. Ese silencio pesado que no es paz, sino advertencia. Mi abuela ya había muerto, pero me dejó ese lugar como herencia. Nadie más de la familia quiso volver. La primera noche dormí en su habitación. A medianoche, los perros comenzaron a aullar, pero no era un aullido normal. Sonaban aterrados, como si algo los estuviera cazando. Entonces lo escuché. Un susurro. Venía de afuera, cerca del corral. Salí con una lámpara temblorosa. El aire estaba helado y el cielo sin luna parecía más oscuro de lo normal. Caminé lentamente y ahí lo vi. Una figura agachada, comiendo algo. Cuando levantó la cabeza, mis piernas se paralizaron. No era humano. Tenía el rostro alargado, ojos brillantes y una sonrisa torcida llena de sangre. Su cuerpo era una mezcla de hombre y bestia. Era un nahual. El animal que estaba devorando era uno de los perros. Quise gritar, pero no pude. La criatura me miró fijamente y luego, en un instante, se transformó. Su cuerpo crujió, se retorció y frente a mí apareció un hombre que conocía. Era don Julián, el vecino que venía al rancho cuando yo era niño. Retrocedí horrorizado, pero él sonrió. «Tu abuela nunca te dijo la verdad», susurró. Corrí de regreso a la casa, cerrando todo con desesperación. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a morir ahí mismo. Pero lo peor estaba por venir. Esa madrugada encontré algo en el cuarto de mi abuela. Debajo de su cama había un libro viejo, con símbolos extraños y manchas oscuras que parecían sangre seca. Al abrirlo, encontré nombres, fechas y dibujos de rituales, sacrificios. Mi abuela no era solo una mujer anciana, era una bruja. El libro hablaba de pactos, de cómo proteger el rancho a cambio de sangre, de cómo alimentar a los guardianes del monte, los nahuales. Sentí un frío recorrer mi espalda. Todo tenía sentido. Los animales desaparecidos, los vecinos que evitaban el lugar, los murmullos en la noche. Y entonces lo escuché otra vez. Pero esta vez no era uno, eran muchos. Rodeaban la casa, rasgaban las paredes, golpeaban las ventanas. Sus respiraciones eran profundas, animales, hambrientas. Y entre todos esos sonidos, una voz, la voz de mi abuela. «No te vayas, aún no has terminado el trato». Las luces comenzaron a parpadear. El libro cayó de mis manos y las páginas se movieron solas. Una última hoja quedó abierta. Decía mi nombre y debajo una fecha, la de esa misma noche. Las puertas se abrieron de golpe. El viento entró con fuerza, apagando todo. Y en la oscuridad vi sus ojos, decenas de ojos brillando, esperándome, porque en ese rancho la sangre nunca deja de pagarse. Y ahora me tocaba a mí. Las puertas seguían abiertas, golpeándose contra las paredes como si algo invisible las empujara desde afuera. El viento entraba con fuerza, arrastrando polvo, hojas secas y un olor a tierra húmeda mezclado con sangre. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. El libro en el suelo comenzó a moverse solo, pasando páginas lentamente, como si alguien invisible lo estuviera leyendo. De pronto, una de las velas del cuarto se encendió sola. La luz era tenue, pero suficiente para mostrar lo que estaba frente a mí. Una silueta. No estaba afuera, estaba dentro de la casa. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero entonces escuché un crujido detrás de mí. Giré lentamente. El espejo de la pared ya no reflejaba mi habitación, reflejaba el rancho, pero no como era ahora, sino como era en el pasado.
Vi a mi abuela, más joven, arrodillada frente a un círculo de símbolos dibujados en el suelo con sangre. A su alrededor, varias figuras encapuchadas, y en el centro del círculo, un hombre, Don Julián, el mismo que había visto transformado en nahual. «El pacto está sellado», dijo una de las figuras con voz grave. «La sangre de este hombre alimentará al guardián, pero el precio será heredado». El espejo se distorsionó de repente, como si el tiempo se rompiera, y entonces me vio. Mi abuela levantó la cabeza dentro del reflejo, y sus ojos se clavaron directamente en los míos. «Ya regresaste», susurró. Sentí un golpe en el pecho. El espejo se rompió con un estruendo. Los fragmentos cayeron al suelo, y en cada pedazo podía ver un ojo, observándome. Las paredes comenzaron a vibrar. Las sombras se alargaban, se movían, como si tuvieran vida propia. Y entonces, uno de ellos habló. «El heredero ha despertado». Un golpe violento sacudió la puerta principal, luego otro y otro. Las criaturas afuera no estaban intentando entrar. Estaban esperando, como si supieran que yo ya no tenía salida. Miré el libro otra vez. Mi nombre seguía ahí, pero ahora algo había cambiado. Debajo de mi nombre aparecieron más letras. Guardián del pacto. Sentí un dolor insoportable en mi cabeza. Las voces comenzaron, muchas, susurraban al mismo tiempo. «Acepta, cumple, alimenta, o serás alimento». Caí de rodillas, sujetándome la cabeza. «No», grité, «yo no quiero esto». En ese momento, el libro se cerró de golpe. Silencio. Todo quedó en completo silencio. Las luces dejaron de parpadear. El viento cesó. Las sombras se detuvieron. Y entonces escuché un sonido suave. Una puerta abriéndose. Dentro de la casa. Pero yo estaba solo. O eso creía. La voz de mi abuela volvió. Esta vez más clara. Más cercana. «Siempre estuviste destinado a esto». Un frío recorrió mi cuerpo. «¿Por qué?», susurré. El suelo bajo mis pies comenzó a agrietarse. «Porque alguien tiene que pagar», respondió la voz. «Y la sangre siempre regresa a su origen». Las grietas se extendieron rápidamente. De ellas comenzaron a salir manos. Manos oscuras, huesudas, tratando de alcanzarme. Retrocedí gritando, pero las manos seguían creciendo, saliendo del suelo, de las paredes, del techo. Intenté correr, pero el piso se abrió frente a mí. Caí en la oscuridad, un vacío sin fondo. Mientras caía, vi imágenes, el rancho, mi abuela, los rituales, los sacrificios, y finalmente vi mi propio futuro. Yo, de pie en el círculo de sangre, rodeado de criaturas, repitiendo el mismo pacto, alimentando al rancho, alimentando a los nahuales, convertido en lo que siempre temí. De repente, caí sobre algo sólido. El golpe me quitó el aire. Abrí los ojos y estaba de nuevo en el cuarto. Todo había vuelto a la normalidad, o al menos eso parecía. La casa estaba en silencio. El libro había desaparecido. Me levanté lentamente, confundido, respirando con dificultad. ¿Fue un sueño? Pero entonces miré mis manos. Tenían manchas oscuras, como sangre, y al girar hacia la ventana, vi mi reflejo. Mis ojos brillaban ligeramente en la oscuridad, y detrás de mí, en la ventana, había otra figura, sonriendo, esperando, porque el pacto aún no se había completado, y ahora yo era parte del rancho, para siempre. El aire volvió a enfriarse de golpe, como si el rancho respirara conmigo. Sentí un peso en el pecho, una presión invisible que me obligaba a permanecer dentro de la habitación. Di un paso hacia atrás, y el suelo crujió bajo mis pies, como si la madera estuviera podrida por dentro. Miré nuevamente hacia la ventana, pero la figura ya no estaba. O eso quise creer. Un golpe seco resonó desde el pasillo, luego otro, como pasos,
lentos, arrastrándose. Apreté los puños intentando convencerme de que era mi mente jugando conmigo, pero los golpes se hicieron más fuertes. «Ya aceptaste», susurró una voz desde el otro lado de la puerta. Reconocí esa voz. Era la de mi abuela. Tragué saliva. «Abre», insistió. «No puedes escapar de lo que eres». Negué con la cabeza, aunque sabía que ella no podía verme. La puerta comenzó a moverse lentamente, sin que yo la tocara. Se abrió apenas unos centímetros, dejando escapar un olor intenso a tierra mojada y sangre seca. Me acerqué con cautela, y entonces la vi, mi abuela, o algo que se parecía a ella. Su rostro estaba más pálido de lo que recordaba, con los ojos hundidos y una mirada vacía, pero al mismo tiempo viva. «Has regresado», dijo con una calma perturbadora. «¿Qué me hiciste?», pregunté con voz temblorosa. Ella sonrió ligeramente. «No fui yo. Fue el pacto». El viento volvió a levantarse de golpe, haciendo vibrar las ventanas. «Tú eres la continuación», añadió. «El rancho no puede quedarse sin guardián». Negué con desesperación. «No quiero esto». Ella dio un paso hacia mí. Y entonces su cuerpo comenzó a transformarse. Sus brazos se alargaron, sus dedos se deformaron, sus huesos crujieron con un sonido horrible. En segundos dejó de ser humana. Frente a mí ya no estaba mi abuela. Era algo mucho peor, un nahual, pero más antiguo, más oscuro. «Todos terminan igual», dijo con una voz distorsionada. «Todos obedecen». Sentí el impulso de correr, pero mis piernas no respondían. El aire se volvió pesado. Mis pensamientos se nublaron. Y en ese instante entendí algo. No estaba luchando contra el rancho estaba dentro de mí. Mi cuerpo comenzó a doler, un dolor profundo, como si algo intentara abrirse paso desde adentro. Grité, cayendo al suelo. «Sal de mí», grité entre lágrimas. El nahual observaba en silencio. «No puedo salir», susurró la voz de mi abuela dentro de mi cabeza. «Porque ya te elegí». Mi respiración se volvió irregular. Mis manos comenzaron a temblar, y entonces mis uñas comenzaron a crecer, lentamente, dolorosamente. Miré horrorizado cómo mis dedos cambiaban. «No, no, no». Pero ya no era solo mi voz. Había otra, más profunda, más antigua. «Ahora eres uno de nosotros». El nahual se acercó. «Bienvenido al rancho». Las paredes comenzaron a cerrarse. El cuarto se hizo más pequeño, como si la casa estuviera respirando. Afuera, los aullidos regresaron. Pero esta vez no sonaban como advertencia. Sonaban como celebración. Mi cuerpo se arrodilló solo. Mi mente luchaba, pero algo más fuerte tomaba control. Sentí mis ojos arder, y entonces todo se detuvo. Silencio absoluto. Abrí los ojos. Estaba de pie, frente al espejo, pero ya no era completamente yo. Mis ojos brillaban en la oscuridad, y detrás de mí estaban ellos, decenas de sombras, observándome, esperando mis órdenes. El rancho había aceptado, y ahora yo era el nuevo guardián, para siempre. El silencio después de mi transformación no era paz, era obediencia. Cada respiración que tomaba parecía no ser del todo mía, como si el aire pasara primero por algo más antes de entrar en mis pulmones. Miré mis manos nuevamente. Ya no eran completamente humanas. Las venas bajo la piel se marcaban con un tono oscuro, como si algo corriera por dentro, algo antiguo. Di un paso, y el suelo respondió. La madera crujió, pero no como antes. Ahora parecía viva. Las sombras detrás de mí se movieron al mismo tiempo que yo lo hice, como si fueran extensiones de mi propio cuerpo. Giré lentamente. Las criaturas seguían allí. No se habían ido. Solo esperaban. «¿Qué quieren de mí?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Una de las sombras dio un paso al frente. Su voz no salió de su boca, sino de todo el entorno.
Mantener el equilibrio. Las palabras resonaron en las paredes, en el suelo, en mi mente. ¿Equilibrio? ¿De qué? Insistí. El aire se volvió más pesado. ¡Sangre!, respondieron varias voces al mismo tiempo. Vida, muerte y pacto. Sentí un escalofrío. La puerta del rancho se abrió sola. La oscuridad del exterior parecía más densa que antes. Y sin pensarlo, mis pies comenzaron a moverse hacia afuera. No estaba caminando. Estaba siendo guiado. A cada paso, el entorno cambiaba. Los árboles parecían inclinarse. El viento susurraba mi nombre. Y entre los matorrales, los ojos brillaban. «Míralos», susurró la voz dentro de mí. «Son los que esperan». Me detuve. Frente a mí había siluetas, hombres, pero no completamente. Sus cuerpos tenían rasgos deformes. Algunos con ojos demasiado grandes, otros con extremidades alargadas. «Ellos también hicieron el pacto», continuó la voz. Uno de ellos avanzó. «El rancho elige», dijo. «Y ahora tú eliges». Tragué saliva. ¿Elegir qué? El hombre sonrió. ¿Quién vive? ¿Y quién alimenta el monte? El viento se intensificó. Sentí el peso de todas las miradas sobre mí. Y en ese instante comprendí el verdadero horror. No solo era el guardián, era el juez. Las voces comenzaron a hablar al mismo tiempo. «Protege el pacto. Exige el pago. Mantén el ciclo». Cerré los ojos con fuerza. No quiero esto. Pero cuando los abrí, estaba en otro lugar. Un claroscuro en medio del monte. El círculo de símbolos estaba dibujado en el suelo, igual que en el pasado, como si el tiempo se hubiera doblado, y dentro del círculo había alguien, un hombre arrodillado, temblando. «Por favor», dijo, «no lo hagas». Me acerqué lentamente. Cada paso me hacía sentir más poderoso y más vacío. «El pacto exige», susurré. Mi voz ya no sonaba igual, era más profunda, más inhumana. «Puedo protegerte», añadí. El hombre me miró con desesperación. ¿A qué precio? Silencio. El monte observaba. Las sombras también. Respiré hondo y entonces lo entendí. No era una decisión, era el ciclo. Mis manos se elevaron, sin que yo lo ordenara completamente. El aire se volvió frío y el hombre comenzó a llorar. «Lo siento», dije, aunque no sabía si era yo o lo que habitaba dentro. La oscuridad se cerró. El ritual comenzó. La tierra tembló. Y el monte aceptó. Cuando todo terminó, regresé al rancho, pero ya no era el mismo lugar. Las paredes se sentían más firmes, más vivas. El pozo, más profundo. Y las sombras, más obedientes. Me miré en el espejo. Mi reflejo ya no dudaba, ya no temblaba, solo observaba. «Ahora entiendes», dijo la voz de mi abuela por última vez. «No eres prisionero, eres el guardián». El viento sopló suavemente. Los aullidos volvieron a escucharse a lo lejos, pero esta vez no eran de miedo, eran de respeto, porque el rancho había encontrado su nuevo dueño, y en ese lugar perdido entre montañas, el pacto seguía vivo, esperando al siguiente heredero.